час, когда труба Господня над землею прозвучит, и настанет вечно светлая заря. Имена Он всех спасенных в перекличке повторит, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. В день блаженный воскресенья всех умерших во Христе, водворения их в обители царя. Всех святых, омытых кровью, пролитою на кресте, созовет Он, и на зов отвечу я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. Для тебя, Господь, любовью всем служит, с утра раннего и до заката дня. А когда велишь работу мне земную ты сложить, на небесный клич тогда предстану я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке буду я. На небесной перекличке, там по милости Господней буду я. На небесной перекличке, на небесной перекличке, на небесной перекличке, там по милости Господней буду я. su nombre, unidos, unidos, unidos en su nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos, iremos por el mundo cantándole a Dios
de amor y de paz. Unidos, unidos en tu nombre, unidos, unidos, unidos en tu nombre, unidos, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidos, siempre unidos, tomándonos las manos. Buenos días, hermano, Dios te bendiga. Es un placer y es un honor estar nuevamente contigo en esta mañana, dándote la bienvenida para empezar con nuestra clase dominical. Vamos a estar viendo nuestra clase número 20 y vamos a estar hablando sobre la reforma apostólica y profética. Pero antes de eso vamos a hacer una oración para ponernos en las manos del Señor. ¿Qué te parece, hermanos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Amén. Bendito Dios y buen Padre Celestial, estoy delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias por habernos dado la oportunidad de estar una vez más, Señor, aquí a través de estas redes sociales impartiendo tu palabra. Gracias te doy por cada uno de los maestros que están dispuestos domingo con domingo a estar impartiendo tu palabra a través de estas clases. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están ahorita en este momento conectados, atentos para aprender de tu palabra a través de esta escuela dominical. Mira, Señor, te pido que unjas los labios de cada uno de los maestros, Señor, para que seas tú quien hable, para que tu Espíritu Santo sea el que guíe esta clase. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, hermano, ahora sí vamos a entrar de lleno a nuestra clase. Vamos a dejar el lugar a nuestros maestros para que ellos sean el que nos hable sobre este tema que vamos a estar viendo hoy en nuestra clase número 20. Dios te bendiga, hermano. Quiero decirles que yo soy feliz. Quiero amarles con mi corazón. Vengan, hermanos, vengan aquí. Quiero enseñarles el amor de mi Señor. No hay otro camino que te lleve a la verdad. No hay otro camino que te dé amor y paz. Quiero decirles que yo soy feliz. Quiero amarles con mi corazón. Vengan, hermanos, vengan aquí. Quiero enseñarles el amor de mi Señor. El camino que te lleve a la verdad. Jesús es el camino que te dé felicidad. Dios te bendiga, bienvenido a la clase de este domingo y estamos empezando con el tema de la reforma apostólica y profética. ¿Cómo es que se presenta este fenómeno dentro de la comunidad eclesiástica o dentro de las comunidades eclesiásticas? Bueno, ese es motivo del estudio del día de hoy. Estamos en medio de una sociedad que está hambrienta y está sedienta de paz, de justicia, de que haya ya un orden. La anarquía
la violencia, las ideologías, ahora las enfermedades, las pandemias, los grandes movimientos sociales están convulsionando, a la sociedad, y está la sociedad harta de tanto problema, harta de tanto violencia, harta de falta de un orden, de que haya ese injusticia, que haya esa falta de la aplicación de lo que es legal, de lo que es justo y de la observación de las reglas. Y esto parecería que cuando yo soy el que lo estoy mencionando, parece que todos los demás son culpables, pero cuando es otro el que está mencionando las injusticias, parecería que yo soy parte de los culpables. Y es que así se ha vuelto esta sociedad, donde hay una confusión muy grande en los valores, en lo correcto, y realmente es una sociedad que se ha empezado a inclinar por lo que es políticamente correcto. Ya han olvidado lo que es correcto, y vamos a dejar de lado los pensamientos y las cuestiones doctrinales. Estamos en medio de una sociedad que ha llegado a la tal necedad, a la tal ignorancia, a la tal cerrazón, que aún las leyes más elementales de la naturaleza las están negando. Están negando la biología, están negando la antropología, están negando la anatomía. Y bueno, en medio de todo esto tenemos una sociedad, como decía a un inicio, que está hambrienta de que ya todo esté en orden. Es por eso que a finales del siglo XX surge este fenómeno social, este movimiento que se le ha conocido como una reforma apostólica y profética, y se conoce como una reforma, y no una reforma para bien, pero sí una reforma porque está trastocando los cimientos, está trastocando los fundamentos de las comunidades cristianas, creando nuevos fundamentos, nuevos cimientos, nuevas organizaciones. Y todo eso bajo la coyuntura o bajo la envoltura de un supuesto renacer, renovar, refrescar, retomar de lo que es el ministerio apostólico y el ministerio profético. Solo que el problema que presenta es que todos sus postulados son radicales, todos sus postulados son verdaderamente fuertes, son verdaderamente agresivos con los conceptos que teníamos ya preconcebidos con antigüedad. Y entonces muchos creen, muchos escuchan, muchos analizan y llevan a un supuesto conclusión de que lo que ellos dicen está bien porque tiene argumentos y tiene bases bíblicas. Sin embargo, vamos a estar estudiando el día de hoy cómo no basta con que haya un argumento bíblico para sustentar una postura doctrinal. Recuerda que Satanás en el jardín del Edén, la manera como tentó a Eva fue recordando el mandamiento de Dios respecto de lo que Adán y Eva debían o no debían hacer con el árbol del bien, del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Satanás empezó citando lo que Dios había establecido para transgiversarlo. Tenemos también a un Satanás que se presenta en el desierto y llega para tentar a Jesús, y lo que hace es citar la palabra de Dios para tentar a Jesús. Una palabra que está en la Biblia, un pasaje que está en la Biblia, un fundamento que está en la Biblia, pero mal acomodado, mal utilizado, mal aplicado. De eso es de lo que vamos a platicar el día de hoy, y yo voy a dejar que nuestros maestros sigan ahondando en este tema. La reforma apostólica y profética es nuestro tema de estudio del día de hoy. Dios te bendiga.
nos pueda herir, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Y al venir la corriente de tanta maldad, la batalla es de nuestro Señor. El poder de su sangre es modelo de amor, la batalla es de nuestro Señor. Y cantamos, gloria a Dios, fuerza y honor al Señor. Y cantamos con poder, fuerza y honor al Señor. Si el enemigo te ataca, no tengas temor, la batalla es de nuestro Señor. Tu redención ha llegado, llévate de mano, la batalla es de Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar nuevamente, amén, impartiendo la palabra del Señor, hermanos. Como estamos viendo, la reforma apostólica y profética. El primer punto, hermanos, es el origen y el desarrollo. En los inicios de los años 90 aparece el movimiento ya abrazaba el neopentecostalismo, al que la teología pentecostal la llama la tercera ola del Espíritu, la cual sirvió de fundamento para establecer la restauración apostólica. El ministerio apostólico tiene que ver con fundamentos, edificación, cobertura, enseñanzas, paternidad, gobierno, autoridad, función, unción espiritual. La reforma apostólica y profética afirma haber restaurado el don y función de los apóstoles en su gobierno eclesiástico, diciendo que en lo que es el orden por Jesucristo. Ahí en Hechos, hermanos, capítulo 3, verso 19 al 21, hermanos, dice la palabra del Señor. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la resurrección de todas las cosas, que habló Dios por la boca de sus santos profetas, que han sido desde los tiempos antiguos. Dice ahí, ellos dicen, para tener tiempos de refrigerio, el cual considera que es avivamiento de los tiempos finales antes del retorno del Señor Jesús. Y según ellos la interpretan así: la restauración de todas las cosas, incluyendo el modelo apostólico y profético que aparece ahí en Primera de Corintios, hermano 28, dice: y aún nos puso Dios a la iglesia primeramente apóstoles y luego profetas. Es donde ellos malinterpretan la palabra de Dios. También, hermanos, ahí en Hechos 2, 17 al 20, ¿verdad?, donde habla de se iba a derramar el Espíritu Santo. También ellos hacen una mala interpretación de esta palabra, donde ellos se hacen llamar los odres nuevos, donde viene a representar el vino nuevo del Espíritu Santo. El segundo punto, hermanos, es el ministerio profético. Existen dos tipos de profetas: los que tienen don de profecía, según revela Primera de Corintios 12:10, dice la palabra del Señor, dice: y a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Que es la habilidad sobrenatural para oír y comunicar lo que Dios quiere decir a la iglesia. Y él recibe el oficio de profeta, de cierto que en Efesios 4:11, que revela los designios de Dios y que debe dar testimonio del carácter y voluntad de Cristo. La realidad, hermanos, indica que es Dios y no otros quienes imparten los dones y establecen los ministerios, y se puede afirmar que son regalos divinos para los creyentes a fin de edificar el cuerpo de Cristo.
Los impulsores de este nuevo movimiento afirman que en estos últimos años Dios ha levantado su voz mediante profetas hacia todas las naciones. Ellos creen que Dios da hoy a la iglesia revelaciones adicionales y que esta nueva revelación es tan autoritativa o aún más autoritativa que la Biblia misma. Ahí en Efesios, hermanos 2:20, ellos dicen que como los profetas fueron parte vital en el ministerio del primer siglo, lo mismo será en el avivamiento final. Y dicen ellos, Dios dice, este movimiento está restaurado en el fundamento necesario para que la iglesia cumpla la gran comisión. Ahí, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Y dice, vamos al punto 3, dice cobertura apostólica. Actualmente se han involucrado cientos de iglesias pentecostales independientes, pastores, evangelistas, ministros, congregaciones pequeñas que por falta de recursos solicitan sus coberturas apostólicas, inocentes de las consecuencias que van a tener, que vienen después. Lamentablemente, muchos de ellos son engañados. Según este movimiento, la cobertura les brinda paternidad, trae bendición, provisión, sustento, crecimiento, madurez, conocimiento, estabilidad, firmeza, seguridad y autoridad. Y que es el estar bajo su cobertura, es caminar bajo el diseño de Dios, y creen que la iglesia así lo hace. Y que la iglesia así lo hace y se acerca más al ministerio del Nuevo Testamento. Amén. Ahí en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 11, verso 3 y 15 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraña si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Tengamos, hermanos, cuidado. Amén. Y lamentablemente muchos de estas iglesias y hermanos están cayendo en estas redes, no sabiendo, hermanos, que lamentablemente los están llevando, hermanos, al infierno. Oremos, hermanos, por estos falsos maestros y por esta gente, ¿verdad?, que está creyendo a ellos. Que el Señor les bendiga. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y
su amor y verdad. Saludarlos en esta mañana. Esperemos que se encuentren bien. Amén. Vamos a dar inicio al segundo punto de esta escuela dominical, que se llama Los peligros del cambio en el gobierno de la iglesia. El movimiento apostólico y profético del día de hoy impulsa sus influencias paternales a las culturas que reciben su provisión financiera. Se casa con las iglesias prósperas, este movimiento profético y apostólico de los países en desarrollo. Ellos crean, hermanos, un grupo de élite o una compañía de ungidos especiales que con sus atributos se apoderan del resto de la iglesia. Ellos se hacen llamar los odres nuevos. Su sumisión a su autoridad y gobierno ellos lo implementan, tienen que ser sumisos a ellos, todas las iglesias y toda la gente tienen que ser sumisos a ellos, a su autoridad y a su gobierno. En el libro de los Hechos 15, versículos 16 y 17 dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Ellos reclaman, hermanos, ser la autoridad apostólica. ¿Para qué? Para que el resto de los hombres busquen a Dios, o sea, a ellos. Y ellos, hermanos, se tienen que ser sumisos, como les decía ahorita, y someterse a su autoridad y al gobierno. Llámese iglesias independientes, llámese iglesias conciliares, etc. Ellos dicen y creen, hermanos, que todos deben de adherirse a ellos, porque si no lo hacen, con el tiempo todos ellos van a dejar de dar fruto y con lo consiguiente pues morirán. Ellos se hacen llamar los odres nuevos, donde dicen que el Señor hace reposar el vino nuevo en ellos de su Espíritu Santo. Su escatología es post-milianista, del milenio. Un escritor, hermano Héctor Torres, en su libro de Apóstoles y Profetas, declara que es parte del fundamento necesario para despertar a la iglesia en su llamamiento de una guerra espiritual. Esta es la manera de poner al enemigo a nuestros pies. Esto es lo que él dice, este escritor. Pero una vez que esto haya sucedido, cuando tengamos a nuestros enemigos a nuestros pies, dicen ellos, entonces sí, ahora Cristo vendrá y permanecerá por los siglos de los siglos. Y prácticamente esto es una corriente teosofista. La palabra teosofista significa, hermano, ser un religioso filosófico, místico, estar iluminado por algo y sostiene una doctrina exotérica. A esto, hermano, es lo que nos hemos estado enfrentando hoy en día, lo posmilenial. ¿Ven? Con estos falsos profetas y apóstoles, con estos iluminados que ellos se creen. Y por eso tenemos que estar usted y yo alerta, preparados, hermanos. Ponernos en la brecha para poder detectar toda artimaña del Señor, amén. ¿Y para qué? Para que el Señor nos guarde y nos guíe a toda verdad y a toda justicia, amén. Su llamado insistente a la guerra espiritual. Abiertamente ellos han declarado
que conquistarán regiones, ciudades y naciones. Y conforme vayan haciendo esto, van a ir estableciendo el reino de Dios hasta la venida de Cristo, obteniendo todo el poder y dominio de todo, porque van a hacer guerra espiritual. Señales, prodigios, milagros de sanidad y liberación. Han mezclado la fe, hermanos, con ciertos rituales extravagantes que se usan en religiones tradicionales, poniendo la confianza en objetos o artículos personales del enfermo. Y usan este pasaje del libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 12, que dice así. Dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, el cuerpo de los enfermos, y se iban de ellos y los espíritus malos salían. Usan este pasaje como ancla, pero aquí el apóstol Pablo oraba por las pertenencias de los enfermos para reponerlos sobre su cuerpo y así recibir el milagro. Pero la Escritura, hermanos, nada más menciona este caso en específico, pero en ningún pasaje de la Escritura nos dice o nos sugiere que al orar por los enfermos nosotros debemos usar el mismo método. Ya no lo registró, ya no lo registra. Nosotros hoy en día, hermanos, creemos que Dios sigue obrando milagros y maravillas y en distinciones especiales de los llamados del Señor, y son recibidos mediante la fe en Cristo Jesús. Usted y yo, hermanos, ya no tenemos que hacer nada, hermanos, porque Cristo ya lo hizo todo ahí en esa cruz del Calvario. Nosotros, dice Jesús, que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre y con fe, se nos dará. Las palabras de Dios dice que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a todo lo demás será añadido. Encontramos también la prosperidad a los que ellos llaman provisión apostólica. Dicen los encuentros espirituales para recibir nueva revelación de Jesús, que esta no está en la palabra del Señor o en las Escrituras. Su insistencia de alegar el poder de los gobiernos civiles para instalar poco a poco el reino de Dios, para apoderarse, hermanos, poco a poco de todos los estatus sociales, civiles, religiosos, o sea que todos ellos, los ungidos, los iluminados, tienen que tener dominio propio del gobierno, de todo lo social, de las iglesias. ¿Para qué? Para restaurar el reino de Dios. Por eso tenemos que prepararnos, hermanos, estar con nuestra convicción firme en el Señor. Amén.
hermanos, vamos a ver nuestro punto número 3, que es el contexto bíblico de apóstoles y profetas. En primer lugar, vamos a ver el error del ministerio quintuple. Este movimiento ha creado toda una teología ministerial con base de un solo versículo, que es en Efesios 4:11. Obviamente, hermanos, no se puede negar la existencia de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en el mundo de Pablo. El problema es que se ha creado la enseñanza de que este versículo es paradigma. El modelo imprescindible para establecer ministerios legítimos en las iglesias locales. Se enseña hoy que cada iglesia necesita contar con un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor y un maestro. Pero la verdad es que ninguna iglesia local de los tiempos de Pablo contaba con los 5 ministerios y rindieron su fruto cada día. Dice en Hechos 2:47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En segundo lugar, vamos a ver las redes apostólicas. Con respecto a esto, hoy enseña que todas las iglesias del primer siglo eran productos del ministerio fundacional, directo o indirecto, de algún apóstol en particular, y que éstas conformaban su red, la cual algunos de ellos gobernaban personalmente. El ideal entonces es que se restaure esto y que se vuelva a un sistema similar en todas aquellas iglesias pentecostales independientes, quienes les deberán obediencia y fidelidad al apóstol que las abrigue. Al momento, las redes apostólicas más fuertes radican en los Estados Unidos, pero también tienen presencia en nuestro país. Vamos a ver también la cobertura apostólica. En esta cobertura se trata de ensamblar a todos los afiliados y al mismo tiempo adquirir un desarrollo pleno. Los apóstoles y profetas, quienes son los edificadores de la casa, afirman tener una gracia dada por Dios para recibir revelación y al mismo tiempo una comisión de dar a conocer los misterios divinos. Vamos a ver la interpretación que ellos hacen de Isaías 2, 3, 4. Vamos a ver primero ahí qué nos dice en Isaías 2, 3, 4, hermanos. Ahí nos dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni adiestrarán más para la guerra. Bueno, hermanos, dice ahí, y vendrán muchos pueblos. Dice, y vendrán muchos pueblos. La interpretación que ellos dan es que esto significa que la gente buscará cobertura profética. Y leíamos también, dice, venid y subamos al monte de Jehová. Para ellos es la actitud y determinación que tomarán los que serán impactados por la casa de Dios, que ha de brillar desde la cima. Serán motivados a subir de nivel, a escalar posiciones. Dice ahí también, nos enseñarán sus caminos. Para ello esto significa que encontraremos un diseño global que implica muchas partes bien ensambladas unas con otras. Bueno, hermanos, como podemos ver, hacen una extraordinaria
mala interpretación de un pasaje netamente futurista que veremos su cumplimiento cuando Israel sea la nación, declarando que ellos son ese monte de la casa de Jehová. Bueno, hermano, esto es lo que hemos visto hasta este momento. Eso es mi participación, perdón. Espero que haya sido de bendición para tu vida, hermano. Dios te bendiga. Como hemos estado estudiando la Reforma Apostólica y Profética, reclaman ser el último movimiento de Dios para traer orden, crecimiento a la Iglesia de Jesucristo. Pero ellos tienen al menos 3 fallas fundamentales, al menos tres. La primera es que ellos proclaman que traen una nueva revelación del modelo de cómo debe ser la Iglesia de Cristo. Y esto no es verdad. Hay otros movimientos que ya conocemos y que utilizan este tipo de organización que ellos proclaman como una organización renovada, una cobertura fresca, renovada, con autoridad, con unción. Este tipo de organización no es nuevo, ya se conocía desde antes. La segunda punto que tenemos es que no es una reforma de los ministerios apostólicos. En Efesios 4:11 podemos ver que lo que establece la Biblia de los ministerios que Dios estableció, que son para edificación de la iglesia, pero estos no necesitaban ser reformados, no necesitaban ser reavivados, y menos bajo la autoridad de un apóstol, porque vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles y los profetas estaban sujetos a la congregación. Ahí lo podemos leer claramente. No era el apóstol el que estaba más arriba de todos. Cuando la Biblia dice que a unos llamó primero apóstoles, se está refiriendo a un tema cronológico. Si tú recuerdas, Jesús empieza su ministerio y llama a cada uno de los discípulos, y primero son discípulos.
los adoctrina durante 3 años, los capacita durante 3 años y luego ya son los apóstoles. En términos cronológicos y del ministerio de Cristo, por eso dice que primero apóstoles, porque ellos empezaron. Pero esto de primero no significa señorío y no significa liderazgo. No es así. Podemos ver cada una de las iglesias que el Nuevo Testamento nos habla y en ninguna de ellas se maneja de esta manera. Inclusive cuando el primer apóstol que fue muerto en Jerusalén a espada, la Biblia no dice que se haya reemplazado a este apóstol. No dice eso. No dice que la iglesia procuró buscarle un reemplazo. Entonces, el reformar los ministerios que Dios estableció no tiene una razón de ser, porque quien sostiene los ministerios es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la iglesia depende del sustento y la guianza del Espíritu Santo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos guía, Él es el que nos revela del Padre todo lo que debemos saber de parte de Cristo. Y el último punto que podemos comentar es que el modelo que ellos manejan no se apega para nada al modelo bíblico, para nada. Tú puedes ver la historia en términos de Biblia, de los apóstoles que ahí se habla, como Pablo, como Pedro, y tú los puedes confrontar con las vidas de los que ahora se proclaman los renovadores. No se va a parecer en nada. Ahora, si tú vas a bibliografía y comparas la historia de los antiguos apóstoles, los que Jesús levantó, y comparas esa biografía históricamente comprobado que esos hechos son ciertos, y tú los compruebas, entonces tú vas a ver que hay una situación bien difícil de poder sustentar. Es importante, hermano, que nos mantengamos en la base doctrinal, en la base bíblica. Ya el apóstol Pablo había dicho que aun y cuando venga un ángel de luz con otro evangelio, no le creamos. Van a venir muchos diciendo que son el Cristo, no les creamos. Van a venir muchos diciendo que traen nueva revelación. Si esta es contraria a la palabra de Dios, entonces no le creamos. Y si esa revelación es congruente con la palabra de Dios, entonces no es nueva revelación. Esa revelación ya la teníamos. Seamos prudentes, seamos sabios, busquemos al Espíritu Santo, que Él nos guíe a toda verdad. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Damos por terminado, ¿verdad? por este domingo nuestra escuela dominical, esperando, hermanos, que haya sido de bendición para usted y haya aprendido. Amén. Y los esperamos, hermanos, para el próximo domingo, igualmente a las 10 de la mañana. Tendremos nuestra escuela dominical, el cual tiene el título Confesión Positiva y Doctrina de los Decretos. Hermanos, el día de hoy no se pierda el culto, que es a la 1 de la tarde.
Tenemos también servicios, hermanos, de lunes a jueves, la cápsula juvenil, martes culto infantil y miércoles el culto congregacional. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu bondad y tu divina misericordia, Señor, dándote gracias, Señor, por poder, Señor, escuchar tu palabra, Señor, que cada día, Señor, podamos aprender cada día más de ti, Señor Jesús. Nosotros te pedimos, Señor, por aquellos, Padre, que se han, Señor Jesús, metido con estas doctrinas erróneas, Señor, te pedimos que seas tú el que los saque de ahí, Señor, te pedimos por estos hombres, Señor, que tengas misericordia de ellos y que traigas salvación para sus vidas, Padre maravilloso, te pido que guardes a mis hermanos ahí donde ellos se encuentran, que seas tú, tu presencia y tu Santo Espíritu, guardándolos, en el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.